Un buen día para todos, soy John y hoy les traigo la cuarta y última parte del diseño básico para una torre de destilación empleando el sistema agua-acetona. Vamos con la intro y luego con el ejercicio. Por otro lado, en el numeral D del presente ejercicio nos están solicitando calcular el número de platos ideales requerido para la torre de destilación. Adicionalmente, debemos de identificar cuál es el plato en el cual se debe de ingresar la alimentación. Bien, para ello debemos de calcular las curvas de operación para la zona de enriquecimiento, para el plato de alimentación y para la zona de empobrecimiento. Para la curva de operación en la zona de enriquecimiento vamos a obtener lo siguiente. Y recuerden que en este caso la torre de destilación que nos han entregado en el ejercicio trabaja con una relación de reflujo de 1,8. Por lo tanto, por otro lado, debemos de encontrar la curva de operación para el plato de alimentación. De la cual debemos de proceder al cálculo de este factor Q, el cual por definición se calcula de la siguiente manera. La entalpía de la mezcla de alimentación como vapor saturado menos la entalpía de la mezcla de alimentación a las condiciones a las que ingresa a la torre dividido la entalpía de la mezcla de alimentación como vapor saturado menos la entalpía de la mezcla de alimentación como líquido saturado, de donde entonces podemos decir que esta diferencia de entalpías corresponde a la entalpía de vaporización de la mezcla de alimentación, la cual se calcula como de donde la entalpía de vaporización de la mezcla es igual a Nos restaría entonces calcular la diferencia de entalpías entre las condiciones de líquido saturado y las condiciones a las que ingresa la alimentación a la torre, la cual se calcula como sigue. Noten que en esta expresión he incluido una temperatura de la cual no hemos hablado hasta el momento. Esta temperatura es la temperatura a la cual la mezcla de alimentación ebulle, la cual la podemos encontrar de la siguiente manera.
lo cual equivale a... De esta forma entonces ya podemos proceder a calcular esta diferencia de entalpías que habíamos dejado indicada antes. De esta manera entonces Q minúscula va a ser igual a... De esta manera, la curva de operación para el plato de alimentación va a ser igual a... la cual sería la curva de operación para plato de alimentación. En este punto deben de tomar en cuenta lo siguiente. En el plato de alimentación, tanto la curva de el plato de alimentación como la curva de operación para las zonas de enriquecimiento se igualan. Es decir, las composiciones en la fase gaseosa como las composiciones en la fase líquida son exactamente las mismas. Por lo tanto, vamos a igualar ambas ecuaciones para encontrar dichas composiciones para la acetona tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida, obteniendo entonces que sería entonces la composición de la acetona en la fase líquida. De esta manera, con toda la información que ya hemos logrado encontrar, ya podemos entonces encontrar el número de platos teóricos para la torre de destilación que nos han propuesto. Para ello necesitamos entonces encontrar las curvas de equilibrio para el sistema acetona-agua. Si aún no sabes cómo obtener las curvas de equilibrio para el sistema acetona-agua, te recomiendo que te vayas a la lista de videos que tengo en el canal y te busques el video que trata sobre las curvas de equilibrio para este mismo sistema. Una vez que ya has logrado calcular la curva de equilibrio temperatura versus composiciones, entonces lo que yo te sugiero entonces es lo siguiente. Vas a obtener una curva de equilibrio de composición en la fase gaseosa de la acetona versus composición de la acetona en la fase líquida. De esta manera entonces vas a obtener algo como lo que estás viendo. La curva de equilibrio entonces sería toda esta curva que te estoy señalando. Esta línea recta que estoy poniendo acá corresponde a la recta Y o composición de la acetona en la fase gaseosa igual a la composición de la acetona en la fase líquida.
A continuación vamos entonces a proceder a identificar las composiciones en la fase líquida de el destilado, la alimentación y el desecho. Recuerden que la composición de la acetona en la alimentación tiene este valor. Por lo tanto, entonces vamos a proyectar su valor hasta la curva y igual a x. Esta sería entonces la composición de la acetona en la alimentación. A continuación vamos a enfocarnos en el destilado, el cual tiene una composición de 0,96. A continuación vamos a enfocar nuestra atención en la composición de la acetona para el desecho. Que recuerden que ya una vez que lo habíamos calculado, habíamos encontrado que era igual a esto de acá, lo cual podríamos tomar como casi cero. A continuación entonces vamos a ubicar las composiciones en la fase líquida y en la fase gaseosa en el plato de alimentación que ya con anterioridad habíamos calculado. De esta forma entonces, la curva de operación para la zona de enriquecimiento corresponde a la línea recta que une este punto que habíamos ubicado para la zona para el destilado y este punto que acabamos de ubicar, que corresponde a la composición en la fase líquida y gaseosa para el plato de alimentación. Esta línea recta entonces, como ya les había comentado, corresponde a la curva de operación de la zona de enriquecimiento. Ahora, la línea recta que nos une la composición en el plato de alimentación con la composición en el desecho corresponde entonces a la curva de operación de la zona de empobrecimiento. Por eso mismo, antes no habíamos procedido a su cálculo, porque en realidad no necesitábamos hacerlo. Por último, la curva recta que nos enlaza la composición en el plato de alimentación con la composición de la alimentación corresponde a la curva de operación para el plato de alimentación. Ahora, para proceder con el cálculo de los platos teóricos, vamos a iniciar desde la composición que ya teníamos identificada para el destilado. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Partiendo de él vamos a trazar una línea completamente horizontal que llegue hasta la curva de equilibrio. Una vez que hemos logrado llegar a la curva de equilibrio vamos a trazar una línea completamente vertical hasta que cruce con la curva de operación de la zona de enriquecimiento. Este escalón que se acaba de formar acá comprende uno de los platos de la torre de destilación. De forma similar a como lo hemos hecho para este primer plato, vamos a seguir encontrando cada uno de los platos de la torre de destilación hasta llegar a la composición de la acetona para la corriente de desecho. Finalizado el proceso, nos damos cuenta de lo siguiente. En total,
La torre de destilación planteada en este ejercicio requiere de por lo menos 9 platos. Además, la alimentación se debe de ingresar directamente al cuarto plato de la torre. Es decir, que el número de platos teóricos corresponde con 9. Y el plato de alimentación es el plato número 4. De esta manera entonces hemos terminado el ejercicio del día de hoy. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si les ha gustado el video, denle a me gusta para apoyarme y así seguir subiendo más videos. Si aún no te has suscrito, suscríbete para que sepas en qué momento subo un nuevo video. Les recuerdo que si tienen algún ejercicio que les esté dando problemas en temas como química, fenómenos de transporte, física, cálculo físico-química, operaciones de transferencia y afines, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios o vía mensaje interno en Twitter. No siendo más, gracias por verme y nos vemos en la próxima.